Yo soy Dani Nora y este es el episodio 13 de Tengo Algo que Decir. Ha quedado sorteada la Eurocopa 2024 y con eso creo que la sensación generalizada de que será uno de los últimos o el último torneo que vivamos tal cual los habíamos conocido a lo largo de la historia. Y es que si pensamos en la propuesta de UEFA para la última Euro, que se terminó disputando en 11 países diferentes, que lucía muy original desde el concepto, pero que luego en medio de la pandemia terminó presentando algunas dificultades. Y pensamos también en que para el 2028 ya está confirmado el Reino Unido y que para el 2032 sabemos que Italia y Turquía la van a organizar de manera conjunta, entenderíamos que de aquí en más siempre vamos a tener múltiples sedes para la organización de una Eurocopa. ¿Qué decir de FIFA, que viene pensando en más países organizadores que en países participantes para cada mundial? Lo del 2030 es una locura y ya lo hemos comentado. Y si bien la del 2034 será solamente en Arabia Saudita, de momento, creo que de ahí en más volveremos otra vez a sedes múltiples, porque ningún país tiene la influencia que tiene Arabia Saudita y el mundo árabe completo hoy sobre la FIFA de Infantino, y creo que ningún país tampoco se atrevería a asumir la organización de un torneo con todo lo que esto implica, que de aquí en más será de 48 selecciones, y vaya usted a saber si luego del 2034 a Infantino se le ocurre que el Mundial lo jueguen 74. Dicho esto, volviendo a Alemania, creo que mucho del concepto del torneo, o al menos lo que ha querido empujar la organización, parte precisamente desde allí, desde lo clásico y desde lo tradicional. Porque incluso el mismo canciller, que se me fue el nombre, pero definitivamente ya después de mucho tiempo no es Angela Merkel, decía en el momento de postular la candidatura que la gran ventaja alemana era que ya tenían todo hecho, que ya tenían todo listo, que no se tenía que gastar en estadios. Recuerden que la organización del Mundial en el 2006 fue todo un éxito. De aquella Copa del Mundo en donde hubo 12 sedes, van a sobrevivir 9 en esta Eurocopa. La Eurocopa se va a jugar en 10 estadios distintos, insisto, 9 ya fueron mundialistas. Y solo uno va a tener que sufrir alguna renovación. Hablamos del estadio de Stuttgart. Y se estima que tan pronto como en enero del 2024 esté todo listo. Es decir, Alemania ha insistido mucho en ese sentido, en que tendrá todo listo, en que no sufrirá, en que no gastará, sobre todo este tema económico, en que no gastará para la organización de una Eurocopa. Porque venimos hablando de torneos en los que los países organizadores sufren de alguna manera las consecuencias y luego toda esa estructura queda en nada. Y esta Eurocopa ha generado tanta expectativa que incluso entre octubre y noviembre, antes de que se realizara el sorteo, antes de que la gente conociera el destino de sus selecciones, ya se habían vendido un total de 1.2 millones de entradas. Y se estima que de aquí en más, cuando sigue el proceso, la cifra llegue a 2.7 millones de entradas vendidas. Es decir, al menos hasta 2.7 millones de personas tendrán la oportunidad de entrar a alguno de los 51 partidos de esta Eurocopa que, insisto, promete ser muy buena considerando todos estos asuntos organizativos del país sede. Un país sede que constantemente levanta la bandera de la perfección alemana, pero que en el sorteo tuvo algún despiste, porque terminó trascendiendo ese audio de los gemidos y sin dudas fue una de las grandes vergüenzas durante el sorteo en Hamburgo. Playoff winner B. That's the winner of playoff winner. Bueno, decía yo que el sorteo parecía estarse llevando a cabo en un salón de bachillerato en donde era muy común eso y no en una ópera y en un teatro tan imponente como ese del que dispuso UEFA allí en Hamburgo. Por cierto, la bromita se la terminó adjudicando un youtuber de nombre Daniel Jarvis, que aparentemente ya había hecho algo similar en un Liverpool contra Wolverhampton de la FA Cup transmitido por la BBC, y que según él contó en un stream que coló el celular en el teatro antes del sorteo, estableció el ringtone y luego durante el sorteo se la pasó todo el rato llamando.
Graciosito el muchacho, pero la verdad terminó siendo la imagen más icónica de este sorteo. Incluso algunos seleccionadores les preguntaron por lo que había ocurrido. Por cierto, ha habido una anécdota durante el sorteo que sonaban unos ruidos extraños de fondo. ¿Habéis sido conscientes vosotros? Porque ha habido un momento que se ha parado el sorteo incluso. Pero yo no he oído. O sea, ¿No? me han dicho, dicen, no, de verdad, no, en serio. Estaban comentando, dice, joder, ¿has oído? Y dice, alguien decía que parecían los llantos de un bebé. Bueno, pero más que los llantos de un Bueno, bebé. los llantos de un bebé, a ver. Yo diría Pues de alguien más adulto en otra Yago, circunstancia. Te ha quedado bien, te ha quedado bien. No, te doy mi palabra. Vale, Yo vale. no escucho, y digo, y que lo han comentado así, graciosamente, porque también he oído que podía ser otra circunstancia. De bebé tenía pero poco. Digo, no me lo puedo creer, estoy quedando conmigo. Yo estaba metido, te juro, yo estaba ya viendo a los rivales, Vale, a Modric, bueno. Por la y retransmisión se ha en mi escuchado, cabeza. Claramente, Bueno, además. pues En fin. ando. Pues no sé. Bueno, pues sí es Yo así. tampoco me he enterado, Yago, siguiendo el sorteo. Ya te decía que no, no me ha llegado. Felicidades al que la ya se habrá pasado de cine. Si es así, suerte. Bueno, dejando los gemidos de lado, vayamos a revisar cómo quedaron los grupos, que es lo importante. El partido inaugural va a ser Alemania contra Escocia. Se juega el 14 de junio en el estadio del Bayern Múnich. La final ya sabemos que será el 14 de julio en el Olympia Stadium de Berlín. Allí se disputó también la final de Alemania 2006, en donde Italia le ganó a Francia en penales. Grupo A tiene a Alemania, a Escocia, a Hungría y a Suiza. En el B, España, Croacia, Italia y Albania. Es el grupo de la muerte. Pero ya voy a estar hablando de eso porque creo que habría que restarle un poco de miedo al grupo de la muerte. Y a todos, y es por un tema de formato. En el C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Luego en el D encontramos a Holanda, Austria y Francia. Se vuelven a medir Holanda y Francia. No creo que tenga pinta de partidazo, por el antecedente reciente. Porque cuando las veíamos encuadradas en el mismo grupo de las eliminatorias, también pensábamos que podía ser un partido difícil para los de Deschamps. Y la verdad es que los terminó paseando en la ida y los terminó paseando en la vuelta. Esta Holanda está muy lejos de ser la Holanda que metía miedo, que imponía respeto en el viejo continente, y creo que incluso puede ser de las grandes decepciones de la próxima Eurocopa. Y a ese grupo se va a sumar un ganador del playoff. Recuerden que hoy tenemos confirmados a 21 participantes y 3 llegarán desde el repechaje que se define en marzo. El que puede caer en ese grupo saldrá de Polonia, Estonia, Gales o Finlandia. Yo me la jugaría por la selección galesa. Luego en el E aparece Bélgica, ahora con Domenico Tedesco, y no sabemos si con la presencia de Thibaut Courtois para la Eurocopa. Recuerden las condiciones y la situación que se presentó cuando Courtois, prácticamente por un tema de designación de capitanía, termina renunciando al seleccionado luego de la salida de Roberto Martínez. Y creo que es una postura en la que se ha mantenido muy firme el nuevo seleccionador Domenico Tedesco, con el apoyo además de la Federación Belga. Así que desde hoy les voy diciendo, y más allá de su lesión, porque creo que los tiempos le dan para estar justo antes de la Eurocopa, pero no se sorprendan si Courtois no es el arquero de Bélgica en Alemania 2024. Les decía entonces, en el E, Bélgica, Eslovaquia, Rumanía. Creo que no es Rumania, estoy casi seguro de que es Rumanía. Ahora lo vamos a chequear, Y el ganador del playoff B, que saldrá de Israel, Islandia, Bosnia y Herzegovina y Ucrania. Y allí yo me la jugaría por Ucrania. Me la jugaría por Ucrania porque hizo una buena eliminatoria y porque tuvo en el grupo a rivales tan complicados como Inglaterra y como Italia. De hecho, llegó a la última fecha enfrentando a Italia con posibilidades y se queda fuera con algo de polémica, en un partido muy dramático. Y luego en el F aparece Turquía, que creo que será uno de los animadores del torneo, Portugal, que es una de las grandísimas candidatas y que tiene a un Cristiano Ronaldo que llega en buen estado de forma, al menos al día del sorteo. Habrá que ver cómo sigue evolucionando en el fútbol árabe hasta el próximo verano. Y la República Checa. Se sumará el ganador del playoff C, que va a salir de Georgia. Georgia, no Georgia. Georgia es el estado en Estados Unidos en donde está Atlanta. Georgia es el país en Europa y son georgianos. No digan Georgia, por favor. Luxemburgo, Grecia y Kazajistán. Y me la jugaría por presencia de Grecia.
aunque tampoco le vendría mal a Georgia participar en un torneo como la Eurocopa, sobre todo por la figura de Kvaratskhelia, que viene siendo un nombre destacado entre las grandes ligas del fútbol europeo en el último tiempo. Recordemos su gran temporada en el Napoli, campeón del último año. Así que digamos que entre Georgia y Grecia me da igual quién se termine metiendo en el grupo F. Así entonces, la disposición de los 6 grupos, recuerden que avanzan 4 mejores terceros. Dicho esto, vamos con el grupo de Alemania. Bueno, hablamos de la selección alemana. Como ya vieron, en el grupo con Escocia, con Hungría y con Suiza, pero al margen de los retos que presenten estos rivales, creo que la principal labor del seleccionado de Nagelsmann será convivir con la presión del anfitrión. Una presión que suele darse, que es normal porque nadie quiere fallar ante su gente, que es normal porque sentimos, y creo que con muchos argumentos, que el equipo anfitrión suele tener algún tipo de ventaja sobre el resto, sobre todo si hablamos de una potencia futbolística como Alemania, pero creo que nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Se suele magnificar mucho la condición de local en este tipo de competencias. Si repasamos en la historia de la Eurocopa, solo 3 países han podido ganar la Eurocopa que se disputa en territorio local. En el 64 España, en el 68 Italia y luego en el 84 Francia. Desde entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ediciones de Eurocopa en donde el anfitrión no ha sido campeón. Y la del 2020, que se disputa en el 2021 por la pandemia, tiene un asterisco, porque si bien la gana Italia, e Italia jugó algunos partidos en Roma, la final se la termina ganando Inglaterra en Wembley. Más visitante imposible. Así que para mí no cuenta como un anfitrión que haya ganado la Eurocopa. Dicho esto, creo que en el caso de Alemania, en el caso de este 2024, ser anfitrión le puede ser, de hecho, contraproducente a una selección que deportivamente no está bien y que ha sido muy criticada. Ha sido muy resistida en la opinión pública del fútbol alemán. Haciendo foco en lo deportivo, entendamos algo. Luego de la Copa del Mundo de Qatar, en donde por segundo mundial consecutivo se quedan en la fase de grupos, la selección alemana disputó 11 partidos, todos en el 2023. De los 11 partidos que jugó, solo ganó 3. Solo ganó 3. Y únicamente ante Oman y ante Perú no encajó goles. Hablamos de un sistema defensivo vulnerable. Algo que creo que no es propio del fútbol alemán. O no es propio de la historia de este seleccionado, que siempre ha lucido muy sólido en cada una de sus líneas. Y al margen de ese momento deportivo que tiene que revertir como sea Julian Nagelsmann, recién llegado a la selección luego de haberse ido por la puerta de atrás del Bayern Múnich, tiene además que encarar toda esta crítica que baja incluso desde exjugadores del fútbol alemán. Sobre el mismo Nagelsmann, Dieter Hamann decía esto: no hubiese sido mi opción. Necesitas a un técnico que tenga autoridad, una autoridad natural. En Alemania priorizan mucho el tema de la autoridad sobre el camerino. Y este no es el caso con el actual seleccionador. Y luego las críticas no van únicamente al seleccionador Julian Nagelsmann. También focalizan algunos jugadores. El caso de Antonio Rüdiger, criticado por Mario Basler luego de una derrota. Decía Basler: lo de Rüdiger es triste. Hace más errores que yo cuando estoy bailando. Y eso definitivamente evidencia el descontento que existe en el entorno de esta selección alemana, que, insisto, más allá de ser local y más allá de ser Alemania, está lejos de llegar con la etiqueta de favorita a la Eurocopa del próximo verano. La que definitivamente sí llegará como favorita es Inglaterra, aunque quizás experimente una presión mayor que cualquier otra candidata a quedarse con el título. Y esta presión la podemos focalizar en un nombre propio: el de Gareth Southgate, que finaliza su contrato en diciembre del 2024, es decir, luego de la Eurocopa y con suficiente tiempo antes de la próxima Copa del Mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Inglaterra se vuelve a quedar corto en su expectativa de ganar un torneo grande por primera vez desde el Mundial del 66 y su primera Eurocopa, difícilmente Southgate vaya a ser el hombre que siga en el camino hasta la Copa del Mundo 2026.
Es un ciclo que se ha ido alargando en el tiempo, con argumentos y también con baches. Y a partir de esos baches es un ciclo que pudiera estar viviendo, insisto, sus últimos días en caso de que lo de la Eurocopa sea un fiasco. El problema de esta gran selección y el reto de Southgate de aquí hasta la Eurocopa será consolidar una línea defensiva que, por ejemplo, le encuentre alternativas a la presencia de Harry Maguire. Así salía jugando Beckenbauer. En este segundo tiempo, Harry Maguire, peligrosas hacia la portería de Pickford, no han terminado ni siquiera con impacto a la portería. Pellegrini la tiene, vete fuera. Dicho esto, desde lo futbolístico, Inglaterra promete y mucho. Desde lo mediático, la constante crítica que recibe el seleccionado también de alguna manera puede terminar siendo un factor a tener en cuenta. Porque cuando hablamos de Inglaterra y de Alemania es inevitable no pensar en aquel circo. Así lo catalogaron ellos. El circo que se terminó armando en torno a la concentración en Baden-Baden. Un pueblito retirado en donde Inglaterra hizo base en unas villas realmente espectaculares. Aquí tienen las imágenes. Antes de seguir hablándoles de lo que pasó allí, vean más o menos en dónde se quedó Inglaterra en el Mundial de Alemania. Bueno, definitivamente el problema no fue el lugar que eligieron, sino la metodología. Cómo le abrieron las puertas no solamente a las esposas de los jugadores, sino a las novias de los jugadores. A partir de esta presencia multitudinaria de gente ajena a la concentración, sienten en Inglaterra y admiten también algunos jugadores ya con el paso del tiempo que eso desconcentró al grupo y terminó entregando los resultados que nadie quería. Porque si bien esta selección cae en cuartos de final ante Portugal, en aquel partido además histórico que se juega en Colonia, el declive que vino después fue importantísimo, a partir de las polémicas, insisto, que se armaron en torno a aquella concentración. Tanto que 2 años después, en la Eurocopa del 2008, el equipo no clasifica. Inglaterra no juega la Eurocopa del 2008. Y de a poco luego va levantando, pero siempre con la sombra de lo que representó aquella concentración en Baden-Baden. Por eso le han preguntado tanto a Southgate sobre el regreso de la selección Alemania. Southgate claramente lo primero que dice es: yo no fui parte de aquella selección en ninguna medida, así que no puedo opinar porque no tengo conocimiento de causa, pero no me desagrada que los jugadores sean acompañados por sus familias en este tipo de torneos. Y dice que cambia para bien la dinámica del grupo, sobre todo cuando hay niños o están los hijos de los jugadores en el hotel. Y eso yo lo puedo entender, pero el compartir con familiares y sobre todo un tema tan importante como las relaciones sexuales previas a los partidos es algo que preocupa a algunos seleccionadores. Bilardo alguna vez habló de ello. Vamos a tratar de elegir las frases más rescatables para no meternos en ninguna polémica, pero esto era lo que decía el doctor. ¿Con la derecha? Con la derecha. Sí, te masturba. Saluda. Con la... Hay que explicarle. Le pone fuerte, se pone bien. Yo hablo mucho con las esposas de los jugadores. No sé qué vaya a pasar en la concentración de Inglaterra. Southgate claramente tiene la intención de que sea una concentración abierta, al menos para los familiares, pero creo que encontrando algún tipo de límites y condiciones, a eso los jugadores pudieran sacarle realmente provecho en la próxima Eurocopa. Insisto, futbolísticamente es uno de los equipos que mejor luce de cara a la cita del próximo verano. Veremos si finalmente Inglaterra rompe la racha sin títulos. Francia llegará a la Eurocopa con la misma etiqueta de favorita que tiene Inglaterra, pero con una gran diferencia, y es el tema de la presión, porque creo que hoy Deschamps está mucho más tranquilo que Southgate, y en el pasado reciente el pueblo francés ha celebrado con su seleccionado. La Copa del Mundo de Rusia, el segundo lugar en Qatar muy digno, pero sobre todo la gestión de un Didier Deschamps que ha ido encontrando alternativas y encontrando talento para que Francia siga luciendo como una potencia, no solo desde su 11 titular, sino desde un universo de jugadores muy amplio. Tan amplio que creo que en ese sentido es la selección con mayor fondo de armario en el fútbol europeo. Hoy Deschamps, por ejemplo, está muy firme en su cargo luego de haber atravesado crisis tan importantes como la de Karim Benzema, un tema muy incómodo tanto para la federación como para la misma selección. Ha ido resolviendo situaciones que no son cómodas para ningún entrenador, y creo que lo ha hecho a partir de la jerarquía y a partir del ciclo ya muy largo que le ha dado credibilidad en un grupo que, por ejemplo,
tiene a figuras tan importantes como Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, que no necesariamente siempre se han entendido, porque esa fue otra mini crisis con la que tuvo que lidiar Didier Deschamps luego del Mundial. El tema de la designación de la capitanía luego de la salida de Lloris fue bastante polémico en Francia y se manifestó públicamente Antoine Griezmann sobre el caso. Un asunto que no es nada sencillo de resolver, y para muestra el caso ya mencionado de Thibaut Courtois con la selección belga. Hoy, más allá de su lesión, separado del plantel. Deschamps logró que siguieran conviviendo sin importar quién sea el capitán y que siguieran rindiendo a muy buen nivel, porque entiendo que el grupo de Francia fue flojo, incluso con la presencia de Países Bajos, por el momento que atraviesa Países Bajos. Pero aún así creo que hay que premiar la ronda eliminatoria que tuvo y definitivamente coincidir en que va a llegar siendo un gran candidato. Hay una duda, o al menos a mí hay algo que me genera duda en torno a este seleccionado francés, y es la posición de defensor central, porque creo que ha ido probando alternativas Didier Deschamps, y la opción particularmente de Dayot Upamecano a mí no me da garantías y creo que no viene atravesando un buen momento y es algo ya prolongado lo que le hemos visto en el Bayern Múnich. Seguramente y con tiempo de trabajo algún ajuste veremos de aquí hasta la Eurocopa para una Francia que llegará con sangre en el ojo por haber perdido la final del Mundial de Qatar e insisto como la gran favorita. En el grupo ya lo decíamos, va a tener a Países Bajos. Creo que Holanda está muy lejos de ser lo que alguna vez fue en el fútbol europeo y de imponer el respeto que solía imponer. Será seguramente un partido muy atractivo, pero recordemos cómo en las eliminatorias Francia no tuvo ningún problema para superarla. Hay un dato, y los datos simplemente adornan, pero hay un dato que me parece muy interesante. Países Bajos es el rival al que más veces ha enfrentado Francia en las Eurocopas sin haberle ganado. Y es tremendo el dato, porque se registran derrotas en el 2000 y en el 2008. Termina siendo la bestia negra de Francia en cada Eurocopa. Aunque, insisto, difícilmente esta selección de Koeman le vaya a hacer algo a Francia en la cita del próximo verano. Bueno, y ya para ir cerrando quiero hablar de la menos favorita de las favoritas. No la podemos poner al mismo nivel ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Portugal, pero creo que hay que tener en cuenta a la España de Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, priorizando ese ADN y ese estilo que tanto le dio al fútbol español, hizo un buen camino en las eliminatorias y ha encontrado una base de futbolistas que, insisto, desde lo colectivo lucen muy bien de cara a la próxima Eurocopa, con figuras que sí son muy jóvenes, para bien y para mal, muy jóvenes, como Lamine Yamal, como Jeremy Pino, que hoy está lesionado, pero seguramente contará de cara a la Eurocopa, como Nico Williams, que también ofrece muchísimo vértigo, y luego un mediocampo como históricamente ha lucido como columna vertebral del resto del equipo. Si bien no es el mediocampo de Xavi, Iniesta y Busquets, es el mediocampo del señor Rodri. Rodrigo es hoy, creo, el único de esta alineación española que puede ser considerado top 3 a nivel mundial en su posición. Y al margen de que no sea un delantero que ofrezca garantías, ni sea tampoco un delantero que haya tenido largas rachas importantes, lo que hoy está haciendo Álvaro Morata con el Atlético de Madrid es notable. Sigue creciendo su cuota goleadora en la selección y va alcanzando a varios históricos de España. Y además creo que en cuanto a confianza ha evolucionado un montón. Un Álvaro Morata que siempre fue víctima de memes, por estar cambiando constantemente de equipos sin encontrar esta regularidad de la que hablaba. Hoy luce como líder en su club y también en la selección en donde suele ser el capitán. Insisto, es un plantel que se hace fuerte no por talento individual, sino por talento colectivo. Y al menos a mí me entusiasma mucho. Porque creo que además en el pasado reciente la Nations League, que no será el torneo de mayor importancia en Europa, la terminó ganando con mucha solvencia, enfrentando y derrotando en la semifinal a la Italia, campeona de Europa, y superando también sin problemas a Croacia en la gran final. Que por cierto, tanto Italia como Croacia estarán en este grupo de la muerte. 3 de las 4 selecciones del Final Four van a estar allí midiéndose ante una pobre Albania que participará en una Eurocopa por segunda ocasión apenas en toda su historia. Evidentemente preocupa la ausencia de Gavi. Sabemos que el jugador del Barcelona se va a perder la próxima Eurocopa.
Y también hay dudas por el nivel de Pedri, que ha sido tan inconsistente en el último tiempo, que se ha perdido un montón de partidos por temas físicos. Pero creo que más allá del asunto Pedri, De La Fuente tendría que estar más preocupado por encontrarle un sustituto a Gavi. Creo que es mucho más difícil encontrar una alternativa para un hombre con un espíritu combativo que creo que no tiene nadie en esta selección. Gavi es ese perro de casa, ese tipo que se va a matar durante todo el partido y que de alguna manera termina rompiendo un poquito el estilo actual de la selección española y recordando aquel que históricamente dominó el fútbol español, esa furia, esa entrega, hasta que llegó Aragonés y cambió métodos, digamos. Pero Gavi terminaba siendo la conexión, creo, entre dos estilos que creo que fueron exitosos, más allá de que en el pasado no llegaran los títulos que, por ejemplo, luce hoy la Federación Española de Fútbol. Y luego, en cuanto a gestión extradeportiva, creo que De La Fuente también ha ganado muchísima credibilidad, porque cuando llegó tuvo que verse prácticamente contra las cuerdas luego de la derrota en Escocia. Se hablaba de un posible cambio y de las dudas que tenía Rubiales, que recién lo había designado, y luego la supera desde lo deportivo, pero se tiene que enfrentar a la crisis más profunda que vivió la Federación Española en su historia, con este escándalo de Rubiales, en donde él termina muy embasurado y también retratado con aquel infame aplauso en la comparecencia pública de Rubiales, un aplauso del cual era muy difícil volver. Y lo ha hecho De La Fuente a partir de palabras sinceras, de palabras claras, pero sobre todo de funcionamiento de una selección que, salvo el lunar contra Escocia en las eliminatorias, cumplió con una buena ronda y llegará a la Eurocopa siendo la vigente campeona de la Nations League. España, para mí, es la favorita de las no favoritas y no me sorprendería para nada que fuese un equipo que peleara hasta el final y que incluso pudiera levantar una nueva Eurocopa. Bueno, y ya para irnos, tengo una opinión cortita sobre esto del grupo de la muerte. Para mí el de España es el grupo de la muerte, pero nadie se va a morir. No se preocupen. Avanzan tres en este grupo. Porque recuerden que el formato, o deberían, acá estoy haciendo yo un pronóstico loco y ahorita no pasa, como me suele ocurrir también. Pero entendamos que el formato de la fase de grupos es muy noble y le permite la posibilidad a 4 mejores terceros de avanzar a la siguiente ronda. Así que difícilmente Croacia, Italia o España se queden en el grupo. Ahora, igual quieres ganar todos los partidos, sobre todo España, que arranca el camino contra Croacia, luego va contra Italia y solo hasta el final enfrentará al que a priori es el rival más sencillo de esta zona. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que según los cruces, solo el primer lugar del grupo A, que pudiera ser Alemania, y el primer lugar del grupo D no enfrentarían a un mejor tercero. Sabemos hoy de entrada que tanto el primer lugar del A como el primer lugar del D tendrán que enfrentar a un segundo clasificado de otro grupo. Y evidentemente es algo que por ahí pudiera causar alguna desventaja, considerando que los otros primeros sí tendrían la oportunidad de enfrentar a un mejor tercero. Todo esto es teoría, Todo esto es hipotético, porque al final recordemos lo que pasó y lo que ya mencionaba de Francia 2016. Portugal se mete sin ganar un solo partido, siendo una de las mejores terceras clasificadas, y termina ganando el título de aquella Eurocopa venciendo a Francia en la final. Bueno, llegamos al final de un nuevo episodio de Tengo Algo que Decir. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Yo estoy muy emocionado por el próximo verano, por la Copa América de la que ya hablamos y por esta Eurocopa. Faltan poco menos de 200 días, pero sentimos que a partir del sorteo la tenemos a la vuelta de la esquina. Si les gustó el video, compártanlo, pero sobre todo suscríbanse al canal. Los espero en una próxima edición. Chao, chao.